Este es el video número 8 de la serie Economía según los grandes economistas. En esta oportunidad hablaremos de William Petty, específicamente de lo que planteó acerca del método de estudio de economía y el valor. William Petty era un economista que inauguró la economía política clásica, planteó importantes conceptos y un método de investigación. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que formuló acerca del método de investigación, del método de estudio en la economía. Cuando hablamos de economía, hablamos muchas veces de la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se refiere, por decirlo así, a las cosas que son, mientras que la economía normativa se refiere a las cosas que deberían ser. Cuando hablamos de las cosas que son, aquí tenemos dos grandes aspectos: la teoría económica y la economía descriptiva. La teoría económica entonces formula teorías para explicar el comportamiento de las variables, mientras que la economía descriptiva se apoya en la matemática, en la estadística, en la econometría, para poder medir, para poder cuantificar los efectos, para poder establecer, por ejemplo, esas teorías. Todo esto va de la mano, o sea, la parte normativa, cuando decimos lo que debería hacer, pues está apoyado también en la teoría y está apoyado pues en cálculos y en estimaciones. Ahora bien, ¿qué planteó William Petty con respecto a todo esto? Bueno, él nos señaló que era necesario usar herramientas matemáticas, estadísticas y científicas para poder solucionar los problemas económicos, específicamente, decía él, los que frustran la riqueza nacional. Entonces, fue el precursor de la utilización de este tipo de herramientas en la economía, tanto para esta economía descriptiva como para poder formular las teorías económicas. Y entonces dijo que era necesario plantear leyes y teorías para explicar entonces las causas que habían detrás de los números y de las medidas. Ahora bien, también planteó que era necesario utilizar los procesos de deducción e inducción en la economía. Él pertenecía a lo que se llamó la Sociedad Invisible, que era un grupo de científicos y filósofos reconocidos, y aquí mencionamos dos de ellos muy reconocidos, que dieron origen en buena medida al método científico. Y entonces, cuando hablamos en economía de estos procesos de deducción e inducción, estamos hablando de algo como lo siguiente. En economía partimos de definiciones e hipótesis sobre el comportamiento. Por ejemplo, yo puedo definir el consumo de las personas, puedo definir el ingreso y entonces establecer una hipótesis de que una persona, al tener más ingreso, va a consumir más. Y entonces para esto entro en un proceso de deducción. Recordemos que la deducción va de lo general a lo específico. Entonces yo digo que en términos generales, cualquier consumidor que tenga un ingreso más alto va a consumir más. Y entonces eso me permite hacer predicciones. Si este año el ingreso de la economía de este país crece entonces en 5%, yo esperaría pues que entonces el consumo vaya a crecer en una cierta proporción. Y entonces pasamos a la observación empírica. Obtenemos entonces información estadística para poder determinar si esa predicción se cumple. Y ahí es donde entramos entonces en una parte inductiva que nos lleva a una conclusión. La parte inductiva lo que hace es ir al revés de la deducción, es ir de lo particular a lo general. Entonces, si he observado que ese comportamiento se dio este año en este país y que se ha dado en otro país también en un periodo, son casos específicos que me van a permitir entonces generalizar y llegar a una conclusión. La conclusión puede ser que acepte la teoría y entonces acepte como teoría que hay una relación entre el ingreso y el consumo. O bien podría rechazar la teoría, en cuyo caso podría descartar por completo la teoría o bien modificarla y llegar y decir, bueno, es que también en el consumo influyen estos otros factores y por lo tanto empiezo a redefinir los conceptos y empiezo a formular nuevas hipótesis que someto otra vez a ese proceso de deducción, hacemos predicciones generalizadas que buscamos observación empírica, datos específicos que nos lleven nuevamente a establecer la conclusión. En eso consiste este proceso de deducción e inducción en economía, que fue también
planteado inicialmente por William Petty, fue entonces precursor del pensamiento económico o del método de estudio en la economía.